En el oscuro y brumoso Londres de finales del siglo XIX, emergió uno de los asesinos más enigmáticos y temidos de la historia, Jack el Destripador. Su reinado de terror, ocurrido entre agosto y noviembre de 1888, dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo y se convirtió en un misterio sin resolver que ha fascinado a investigadores, escritores y aficionados al crimen durante más de un siglo. La Inglaterra victoriana era una época de contrastes, donde la opulencia de la realeza y la creciente industrialización coexistían con la pobreza y las condiciones de vida insalubres. Las calles de Whitechapel, en el East End de Londres, eran particularmente sombrías, llenas de callejones estrechos y oscuros, poblados por una clase trabajadora empobrecida. Fue en este escenario desolador que Jack el Destripador eligió llevar a cabo sus crímenes atroces, sumiendo a la ciudad en el pánico y dejando a la policía perpleja ante la aparente imposibilidad de atrapar al asesino. Jack el Destripador cometió sus asesinatos brutales en un corto periodo de tiempo, conocido como el Otoño de la Desesperación. Se cree que asesinó a al menos 5 mujeres, todas ellas prostitutas, cuyos cuerpos fueron encontrados mutilados de manera espantosa. Las víctimas de Jack fueron Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Addams y Mary Jane Kelly. Sus métodos incluían estrangulamiento y mutilación extrema, revelando un nivel de ferocidad que horrorizó a la sociedad londinense. Uno de los elementos que ha contribuido a la leyenda de Jack el Destripador es su supuesta firma en los crímenes. Se cree que dejó mensajes y marcas distintivas en las escenas de los crímenes, aunque esto ha sido objeto de controversia y debate entre los investigadores. Algunos sugieren que Jack enviaba cartas a la policía y a la prensa, mientras que otros argumentan que estas misivas podrían haber sido falsificaciones o bromas de mal gusto. La famosa carta conocida como From Hell, desde el infierno, recibida por el presidente de la Liga de Vigilancia, George Lusk, y acompañada de un fragmento de riñón humano, se considera una de las más auténticas. A pesar de la autenticidad de estas cartas, su origen y autoría han sido objeto de intenso escrutinio. La identidad de Jack el Destripador ha sido objeto de especulación y teorías conspirativas desde el mismo momento en que comenzaron los crímenes. Aunque se realizaron investigaciones exhaustivas, la policía no logró identificar al asesino, y su identidad sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia criminal. Algunas de las teorías más populares sobre la identidad de Jack el Destripador incluyen: algunas teorías sugieren que Jack tenía conocimientos médicos debido a la precisión con la que realizaba las mutilaciones. Esta teoría postula que podría haber sido un médico o alguien con experiencia en anatomía. Otra teoría especulativa ha apuntado hacia la realeza, sugiriendo que un miembro de la familia real estaba involucrado en los crímenes. Esta teoría, sin embargo, carece de evidencia sólida y se considera poco probable. Un maestro y jugador de cricket, Montague John Root, fue propuesto como sospechoso debido a su muerte por suicidio poco después de los asesinatos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas hace que su conexión con los crímenes sea incierta. La teoría de que el cirujano real Sir William Gull estaba involucrado en los asesinatos ha sido popularizada por la película From Hell. Sin embargo, carece de respaldo histórico y es ampliamente considerada como ficción. En 2019, la policía británica cerró oficialmente el caso de Jack el Destripador y nombró a Aaron Kosminski, un inmigrante polaco y barbero, como el principal sospechoso. Aunque esta conclusión no está exenta de críticas y es objeto de controversia, representa el último capítulo en la búsqueda de la verdad detrás de estos crímenes históricos. Una de las razones por las cuales el misterio de Jack el Destripador ha perdurado a lo largo de los años es la aparente incapacidad de la policía victoriana para atrapar al asesino. A pesar de los esfuerzos de Scotland Yard y la implementación de nuevas técnicas forenses, la falta de tecnología moderna y la presión pública llevaron a un callejón sin salida en la investigación. El hecho de que Jack el Destripador dejara pocas pistas utilizables, sumado a la confusión generada por las cartas que se atribuyeron a él, contribuyó a la percepción de que el asesino estaba siempre un paso adelante de la ley. La prensa desempeñó un papel crucial en la creación del mito de Jack el Destripador. Los periódicos de la época, ávidos de historias sensacionales, informaban detalladamente sobre los crímenes, las investigaciones y las cartas que se enviaban a las autoridades. Este sensacionalismo exacerbó el miedo público y contribuyó a la percepción de que Jack el Destripador era una figura casi sobrenatural.
La falta de información sólida permitió que las especulaciones y las teorías conspirativas florecieran, contribuyendo al misterio que rodea a estos crímenes sin resolver. La historia de Jack el Destripador ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde la novela From Hell de Alan Moore hasta la película El abominable Dr. Fabbs, pasando por numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, el mito de Jack el Destripador ha sido reinterpretado y reinventado en innumerables formas. Las obras de ficción han explorado diversas teorías sobre la identidad de Jack, desde lo paranormal hasta lo conspirativo. La figura del asesino se ha convertido en un arquetipo cultural del mal en estado puro, persistiendo como una sombra en el imaginario colectivo. A pesar de los avances en la ciencia forense y la revisión moderna de las pruebas, el misterio de Jack el Destripador sigue sin resolverse de manera concluyente. La identidad del asesino y sus motivaciones permanecen en las sombras de la historia, desafiando los esfuerzos de generaciones de investigadores. El caso de Jack el Destripador no solo representa un capítulo oscuro en la historia criminal de Londres, sino que también simboliza la fascinación humana con el misterio y el horror. A medida que el tiempo avanza, es posible que nunca se revele la verdad detrás de los crímenes de Jack el Destripador, y su figura seguirá siendo un enigma perdurable en la historia del crimen.